Buenas tardes todos, bienvenidos a esta transmisión del día 23 de octubre. Me gusta decir la fecha pues para que cada vez que ustedes se conecten sepan en dónde era que íbamos, qué mes era, qué día era. A veces nos guiamos por los títulos, pero también la fecha creo que nos ayuda a entender en dónde vamos. Son las 3 de la tarde aquí en Noruega. Le damos la bienvenida a todos los que se van conectando poco a poco. Como siempre nos gusta darles bienvenida, bueno, a los que están aquí sentados en la audiencia viva. Y a todos los que nos escuchan desde otros lugares, desde Alemania, Paolita y familia, desde Suecia, toda la familia en Suecia que se reúne también, los que están en Colombia, los que están en Chile ahora, antes estaban en Perú, ahora están en Chile, Estados Unidos, bueno, la familia que está alrededor del mundo, parte de la Iglesia de Jesucristo que se congrega con nosotros hoy de esta manera. Pues nos dimos cuenta después de cuando empezó la epidemia, la pandemia, perdón, la pandemia, de que era prudente seguir con este tipo de transmisión, pues ya que no nos limitamos solamente al lugar donde estamos, con la gente que estamos, sino que si en algo podemos edificar a las personas que están en otros lugares, pues lo hacemos también, ¿no? Ahora creo que se ha hecho más común conectarse desde diferentes lugares y poder compartir con la Iglesia de Cristo de esta manera, y que el Espíritu le dé a cada uno conforme a su crecimiento y le dé discernimiento para entender pues lo que se está compartiendo. De esa manera pues... No hay sonido. ¿No hay sonido? Sí. Sí, sí. Aquí yo no escucho nada. A mí me alumbra aquí que tengo sonido. Espera un segundo. Vamos a tener un segundito a ver. Me dicen que no hay sonido, pero yo creo que sí. Yo no tengo, en el mío no aparece sonido. Chequéenme eso, por favor. Sí, vamos a chequear. A mí me alumbra aquí correctamente Vamos a ver. el sonido. ¿Qué aparece? ¿Me escuchan? 1, 2, 3, probando. Si hay alguno que está por allá lejos. Está todo el sonido. Ahora creo que se ha hecho más común lo que está por allá lejos. Ah, entonces sí. Si hay sonido. ¿Por qué no tiene sonido? Tengo ni idea. Sí, sí hay sonido. Keila dice que hay sonido. Keila, qué bueno, si hay sonido. Ok, entonces sigamos. Allá en Chile, Keila, debe estar bastante temprano hoy, o ya son allá por ahí que las 6, 7 de la mañana. Algo por el estilo. Sí, allá son buenos días, aquí ya son buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, no vamos a demorarnos mucho más con esto. Qué rico que puedas participar con nosotros. Qué rico que escribes mensajitos por WhatsApp y nos haces partícipes de lo que estás viviendo, de lo que el Señor te entrega. De eso se trata el cuerpo de Cristo, de la mutua edificación del cuerpo. Lo que tú recibes nos bendice y lo que nosotros recibimos aquí nos bendecimos los unos a los otros en crecimiento. Keila, les mandan, todos los que están aquí sentados, les mandan saludos. Ok, allá son las 10 de la mañana en Chile. Y esperamos y confiamos de que el Señor les está guiando en todo lo que hacen y que están prosperando no solamente en el espíritu, sino también en todo lo que tiene que ver con la vida natural en la cual estamos viviendo, ¿ok? Qué rico escuchar de ustedes. Saludos a la familia allá. Bueno, la vida en el espíritu. La semana pasada hablábamos, para poder hacer un poquito de conciencia, de que hay diferentes estilos o tipos de vidas. Todas fueron creadas por la vida superior, por la máxima expresión de vida que hay, porque el Señor dice que Él es vida, no que tiene vida, pero Él ha dado vida a diferentes ámbitos o tipos de vida. Veíamos la vida vegetal, la vida de los peces, de las aves, de las amibas, de los animales, los cuadrúpedos, y hablábamos de la vida humana. También hablábamos de que había un estilo o un tipo de vida que fue creada antes de todas las otras, ¿sí? Que es la vida angelical, ¿cierto? O la vida de los seres angelicales, pero que hay una vida superior, que es la vida del Espíritu, por de la cual Jesucristo decía, yo vine a darles vida y para darles vida en abundancia. Entonces concluimos que de qué tipo de vida estaba hablando Él, no era de una vida humana, sino de una vida espiritual. Bueno, para seguir hablando un poquito sobre esto de la vida y de las diferencias entre ellas, vemos que cada nivel de vida va creciendo en diferente nivel de conciencia y de expresión. ¿A qué me refiero con conciencia y expresión? Bueno, una planta no sabe que existe. Ella no se despierta por la mañana y dice, buenos días, yo existo hoy, estoy respirando, ahora voy a desayunar, me siento cansada, me siento alegre.
¿cierto? Estoy en la casa de Sergio y Patti y hoy voy a asegurarme de poder tomar y comer carbón dióxido para producir oxígeno. La planta no tiene ese tipo de conciencia de vida, ¿cierto? Está viva, pero no tiene ese tipo de conciencia de vida. También les compartí sobre nuestra perrita, Peggy. Ella también es un ser vivo y tiene una conciencia de vida superior a la de la planta. Ella se despierta, tampoco dice, oh, hoy me desperté, hoy voy a comer pepas. No, ella no dice eso, pero ella es consciente de que es parte de una familia, o de un entorno, o de una manada, si lo pudiéramos decir así, con la que ella interactúa. Todos sabemos que la interacción con una planta es muy diferente a la interacción con un perro, ¿cierto? El perro se allega hasta emocionalmente con los seres con los que convive y se hace parte de esa unidad funcional dentro de ese cuerpo o esa entidad familiar que existe. La perrita, ella, hablamos la semana pasada que aunque tiene vida de perro, a veces también tiene muy buena vida, pero no pasa de ser vida de perro. Es una perra con muchas bendiciones, con muchos privilegios, pero vida de perro tiene, ¿cierto? Entonces, la perrita, ella nos avisa a nosotros cuando tiene hambre, ¿cierto? La planta no lo hace, no tiene esa conciencia. La planta de pronto avisa en que se marchita o se va bajando porque le falta agua, pero no ladra, no hace movimientos, no se expresa, no mueve la cola, ¿cierto? La perrita sí, ella tiene hambre y una vez empieza a ladrar, va y le salta a uno encima, le hace saber a uno de una forma física de que tiene alguna necesidad. También cuando va a salir a hacer chichi o sus necesidades afuera, se expresa de esa manera también. Y entonces tiene una interacción con este tipo de vida que, aunque no es igual de consciente a un humano, tiene un tipo de conciencia o funcionamiento, ¿cierto? Y pues llegamos de últimas al punto donde hablábamos de la máxima expresión de conciencia que hay sobre la Tierra, pues que somos nosotros. Nosotros que planeamos, interactuamos conscientemente. Ustedes se paran por la mañana y usted tiene conciencia de que o se despertó o no se despertó. Bueno, si no se despierta de pronto no tiene conciencia de eso, pero usted sabe que se despertó, ¿cierto? Oh, me desperté hoy. No, pero sí tienen conciencia porque ya dice, uy, me morí, porque se ve. Sí, si estamos hablando ya de verse fuera del cuerpo, eso es otra cosa, pero digamos, si estamos todavía en el ámbito de los terrenales, usted sabe que yo me desperté, hoy tengo que ir a hacer estas cosas. Yo soy parte de esta familia, tengo 3 hijos, una esposa, va a trabajar, hoy tengo que abrir el negocio, hoy tengo que comer, hoy me esperan esas exigencias, hoy administro el tiempo y también tengo una conciencia de que hay algo espiritual, ¿cierto? Entonces tenemos la máxima expresión como de conciencia dentro de lo creado en esta tierra, sobre todas las otras cosas. Por eso es que las gobernamos, ¿cierto? Las administramos, que no lo hacemos del todo bien, porque pues si fuéramos entendidos en cómo Dios hubiese querido que hubiéramos administrado lo que Él creó, pues hubiera sido diferente la forma como la tierra se veía hasta ahora. Pero por causa de la caída, y no vamos a entrar en eso, la administración y el cuidado de los bienes no las hemos sabido gobernar como a Dios le ha placido, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que administrarlo. Tomamos decisiones, administramos el tiempo, sabemos que tenemos que hacer ejercicio, comer. Es una conciencia, una vida consciente, ¿sí? Incluso tenemos conciencia sobre la alimentación de las plantas, dándole agua, sacar la perra. Todo eso es en su máxima expresión. Pero concluíamos la semana pasada de que no basta solamente eso, sino que también hay una vida espiritual a la cual se es necesario nacer, se es necesario participar, para poder tener ese grado de entendimiento o ese grado de conciencia espiritual de que un ser, para que esté completo, no le basta simplemente haber nacido en un cuerpo, en una tierra, por medio de papá y mamá, sino que para que pueda llegar a experimentar la máxima capacidad o la máxima expresión de vida que Dios propuso para el hombre, tiene que nacer del Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo. Eso creo que lo tratamos la semana pasada y esto no es desconocido para ustedes. Hablábamos de Nicodemo, ustedes saben muy bien lo de Nicodemo y lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Entonces sabíamos de esta naturaleza nueva o esta nueva naturaleza que se adquiere por medio de Cristo Jesús, solamente se puede adquirir por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu
por medio de la fe en Jesucristo. O sea, si usted se hace la pregunta, ¿cómo puedo yo adquirir ese nivel de entendimiento o de conciencia o de experiencia de vida espiritual? Tiene que saber que solamente se puede hacer por medio del nuevo nacimiento, ¿sí? Por medio de la fe en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. En la fe en Él, Él viene a darle vida a tu espíritu para que tú nazcas de nuevo y puedas ser partícipe de esa naturaleza y puedas empezar a tener conciencia a lo que eso quiere referir. Entonces hoy vamos a entrar un poquito más como en ese ámbito, la conciencia de qué es ser un ser espiritual. Cuando uno nace al espíritu o nace en el espíritu, entonces empieza una nueva forma de funcionar. Amor, hazme un favorcito, discúlpenme ustedes, dime a los niños que no hablen tan duro. ¿Sí? Entonces, como todo infante que nace a la vida, a la nueva vida, tiene que crecer. Ustedes nacieron a una experiencia de papá y mamá, ¿cierto? Fueron bebés, pero ustedes no fueron conscientes de qué tipo de vida esto era, sino hasta el punto que fueron desarrollando inteligencia, capacidad y una madurez, ¿cierto? Eso nos ha pasado a todos. Un niño nace dentro de una familia y la conciencia de lo que él es dentro de esta vida no se adquiere sino en el punto que va creciendo, de que va adquiriendo inteligencia, va siendo consciente de lo que es dentro del cuerpo, dentro de ese mundo que está opuesto y cómo interactúa con él. Y eso no viene de la nada, eso viene con el tiempo, con el conocimiento, con la madurez y el desarrollo. Pues de la misma manera, la vida espiritual no se adquiere en su totalidad cuando usted, ¡pum!, nació de nuevo y ha sido hecho partícipe de esta naturaleza. Viene un proceso de formación y de crecimiento que también lo hemos tratado en otras ocasiones, pero eso se va desarrollando. Porque mucha gente cree que el ser espiritual, que se es espiritual porque me congrego los domingos. Con esto no estoy diciendo que está mal, ¿cierto? No quiero que me malentiendan, que está mal congregarse los domingos, ¿cierto? O que se sirve en algún grupo de la congregación, o que usted se congrega todos los días y sirve al Señor y va a los servicios o es partícipe de un ministerio. Eso a veces se entiende como ser un ser espiritual. Y como habíamos dicho, creo que lo he hablado en otras ocasiones, usted puede hacer todo ese tipo de actividades dentro de la congregación o el ministerio en el que usted participa y no lo hace a usted ser un ser espiritual. No es así, porque puede estar haciendo cosas, pero desconoce la vida en el espíritu. Yo puedo participar como predicador, como cantante, puedo ir a todas las reuniones, puedo estar en todas las reuniones de oración, pero eso no me hace a mí un ser espiritual. ¿Por qué? Nosotros vemos el caso de los fariseos y los saduceos. Ellos creían y tenían una conciencia de que había un mundo espiritual, porque cuando ellos sabían de Dios, ¿cierto?, de Dios y del mundo espiritual, y creían que por hacer sus rituales, por pararse en los lugares para que los oyeran orar, cantar, congregarse, de que eran seres espirituales. Y precisamente lo que Jesús marcaba muy diferente, o hacía diferencia, era de que no son las actividades eclesiásticas, no son los parámetros religiosos que hacemos, que a veces entendemos como seres espirituales, lo que nos hace a nosotros ser seres espirituales. Porque el ser espiritual no se hace por lo que hace, sino por la naturaleza que va expresando. ¿Sí? Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. No, el ser espiritual no está relacionado con actividades en ningún momento. Tiene que ver con una naturaleza que usted adquirió y que va teniendo expresión a la medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Pablo hace énfasis sobre esto. Dice de que hay gente entre ustedes que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia, partícipes del cuerpo, habiendo adquirido la vida de Dios, participantes de la naturaleza de Dios, pero que son niños en el espíritu, que no tienen una expresión que va en desarrollo de esa naturaleza y están haciendo todas las actividades. ¿Ok? Entonces, es una cosa hacer las actividades sin madurez y otra cosa hacer las actividades con madurez. Por eso dice, cantemos con entendimiento. Si yo sirvo, sé por qué sirvo, porque soy parte de un cuerpo al cual yo traigo una parte de lo que el Señor me ha dado para la mutua edificación.
¿cierto? De que yo tengo conciencia y considero los unos a los otros. Si yo soy mayor que uno, ¿cierto? En madurez y entendimiento levanto al caído. Si yo soy de los que voy, dirijo, pues guío. O sea, es otra mentalidad. No es hacer eso o creer que por medio de esas actividades yo voy a llegar a ser un ser o un creyente maduro. A mí no me hace un creyente maduro el que yo cante todos los domingos, ni me hace un creyente maduro el hecho de que yo diezmos y ofrendas o vaya a todas las reuniones. Tiene que ver con una naturaleza que se forma de adentro hacia afuera, que me lleva a hacer ese tipo de actividades, pero con entendimiento. ¿Sí? Nosotros les decimos a los niños, por ejemplo, cuando van creciendo, acuérdese de participar en la lavada de la loza, ¿sí? Acuérdese de que usted puede sacar la loza de la máquina. Acuérdese que usted puede aspirar, porque usted es parte de esta casa, ¿sí? Pero puede que lo haga porque le toca, porque se le dice, porque se le recuerda, porque se espera de él, mas no porque es consciente de que es parte de un cuerpo donde todos trabajamos mutuamente para que todas las cosas funcionen como debe ser dentro de un hogar, cada uno cumpliendo su rol y funcionamiento dentro de esa esfera de la familia, ¿cierto? Es de la misma manera. De la misma manera. Entonces, a la medida que usted va entendiendo que no son sus actividades, sino que es su expresión en su espíritu, que está adquiriendo madurez y creciendo en la expresión del carácter de Cristo siendo formado en su vida, entonces viene a expresarse esa nueva naturaleza, esa nueva vida a la cual usted nació. ¿Vamos entendiendo? Mayor conciencia espiritual, mayor entendimiento espiritual, donde usted ya no piensa como un hombre natural o carnal, sino que su mente y su vida está siendo renovada. ¿Para qué? Para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad de Dios no se puede comprobar dentro del ámbito de la mente humana. Tiene que ser bajo la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo no se da así. Esa mente de Cristo va en crecimiento, va en desarrollo, como el niño que nace a una familia va entendiendo, yo soy humano, y como humano yo tengo estos privilegios, y como humano yo soy partícipe de esto, y como humano esto es lo que debe haber en mí, ¿cierto? Y la participación que va adquiriendo por medio de los tiempos en su desarrollo. No se espera lo mismo de un niño de 5 como uno de 13, ni uno de 22, y no se espera lo mismo de un hombre de 45 como de un joven de 20, ¿cierto? Todo a su debido tiempo, a la medida que va adquiriendo madurez. Por eso Pablo lo dice de una forma tan tremenda, tan bien dicha, también escrita. Él lo dice así. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso lo dice, aquí Pablo lo dijo así. Gálatas capítulo 2, 20. Nos dice de esta manera también. Con Cristo estoy, lo voy a repetir, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si nosotros fuéramos a analizar este texto un poquito más, ¿qué fue lo que Cristo crucificó? Crucificó la carne, el hombre humano, el hombre pecaminoso, el hombre que había nacido en ausencia de Dios. Y ya no vivo yo. O sea, ya no vive el hombre Sergio o la mujer, ¿cierto? Los que ustedes están aquí, o ya digan, yo ya no vivo yo. O sea, ya no estoy para que viva esta expresión del Sergio carnal que nació de mamá, que tiene una conciencia meramente humana, sino que ahora vive la vida de Cristo en mí. La misma vida que Cristo tiene es la que nos fue dada a nosotros. Por su Espíritu en el nuevo nacimiento, bautizándonos dentro del mismo cuerpo que es su iglesia, donde Él es la cabeza, donde debe haber una expresión de lo celestial. ¿Sí? Ok, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque usted y yo somos conscientes de que aunque somos seres nacidos en el Espíritu, todavía estamos en un cuerpo humano hecho de carne y hueso, ¿cierto? Usted no se despierta por la mañana y se ve espíritu. No, usted se ve cuerpo, alma y espíritu. Usted sabe y es consciente, aunque ha nacido del Espíritu, de que la comunión y la vida de Dios reside en usted, pero que usted tiene una expresión aquí en la tierra de una forma física y carnal con todo lo que hace.
¿cierto? Entonces por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe, o sea, en la confianza del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, ahí, eso es algo que va en desarrollo, en crecimiento. Para poder entender esto, es necesario nacer de nuevo. Yo no sabía estas cosas cuando no había nacido de nuevo. Yo sabía de ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia con mi mamá, con mi abuela desde pequeño. Íbamos a lo de la Semana Santa, íbamos y nos rociaban el agua y me encantaba ir con los ramos. Y tenía una conciencia de Dios, ¿cierto? Formada por la cultura, formada por la vivencia familiar que tenía. Pero ¿tenía yo conocimiento de Dios? No. Yo tenía un conocimiento de que Dios existía, pero el conocimiento de la experiencia, de la relación en esa naturaleza era ausente, ¿sí? Creo que para ustedes también. Y no se puede recibir esa capacidad si no se nace del Espíritu. Es imposible, porque es como decíamos la semana pasada, es imposible de que una planta pueda tener la expresión de un perro. Es imposible. Son dos tipos de vidas totalmente diferentes que no pueden participar de lo mismo, de los mismos beneficios, de las mismas bendiciones o capacidades, por cuanto son dos vidas diferentes. La vida del humano jamás va a poder llegar a tener la capacidad de experimentar y vivir la vida del Espíritu si no es por la muerte de Cristo y la vida de Cristo. ¿Sí? Eso es, o sea, eso es, como le dicen por allá, eso es la clase 101, o sea, lo básico en el entendimiento de un creyente. La vida espiritual es por la muerte, la fe en la muerte de Cristo Jesús, de que tomó nuestro pecado y que por su resurrección nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Donde el hombre carnal, representado en Adán, murió, ¿cierto? Y viene el nuevo hombre que es por medio de Cristo Jesús a redimirnos del pecado y de la muerte. Eso ustedes lo saben muy bien, no tengo que ni repetirlo. Entonces nos dice Pablo eso. Y la naturaleza de lo espiritual está gobernada por las cosas celestiales. Sabemos que algo es espiritual si contiene las características de la naturaleza de Dios. ¿Ok? Usted sabe de que un perro es perro porque tiene unas ciertas características. Así de fácil es. Usted sabe que esta persona es un bebé humano y no es un bebé pollo, ¿cierto? Porque tiene unas características. Tiene un desarrollo de una manera, tiene una expresión, de la misma manera también aquí. La naturaleza espiritual es gobernada por el Espíritu, por los principios celestiales, y sabemos que algo es espiritual si tiene las características de la naturaleza de Dios. Ustedes miran, ¿cuáles características? Bueno, voy a tratar de darle unos ejemplos más adelante. Hay personas, hay un nivel de entendimiento de las personas en general que piensan que las cosas espirituales son cosas de otro mundo. ¿Sí? O sea, son cosas místicas, son cosas así como de que espíritus por acá y rayos por allá y como algo así como medio místico. Eso es un nivel de pensamiento bastante pobre en sí, pero no se trata de eso, ¿sí? Se usa la terminología de que es algo sobrenatural, de visiones, demonios, gritos y cosas extrañas de otro mundo, y no que no hayan manifestación de esos estilos, lo hay, mas la vida espiritual no consiste en eso, ¿sí? Es mucho más. Si se tiene ese concepto, todavía se está bastante niño o infante en cuanto al conocimiento de la vida espiritual, ¿cierto? Para otros, las cosas espirituales son las actividades eclesiásticas, ya lo hemos llevado a otro nivel. Ya no son visiones, ni demonios, ni luces, ni cosas sobrenaturales, ¿cierto? Sino que ya son más como un caminar dentro de una vida religiosa o eclesiástica, donde hago cosas, ¿sí? Ese es otro entendimiento de ser un ser espiritual. Ya creo que definimos antemano de que Pablo y Jesús y los apóstoles, y Juan el Bautista incluso, reclamaba a los religiosos de ese tiempo porque decían, ¿ustedes creen que porque dicen y hacen esas cosas tienen comunión con Dios? Ustedes están lejos de la realidad y la experiencia de tener una comunión con la máxima expresión de vida que hay, ¿cierto? En Hechos capítulo 17, versículo 22 al 25,
Eh, dice esto Pablo, y aquí es importante poner atención. Dice, Hechos 17, 22 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, ¿sí? En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido. No, perdón, en un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses, pues es de la ciudad de Atenas, ¿cierto? De Grecia. Y si ustedes conocen, ustedes todos han ido a la escuela, ¿cierto? Y todos hemos escuchado de que en Grecia está como la cuna de los hombres pensantes, ¿cierto? Allá donde estaban las filosofías, los diferentes pensadores, y ellos tenían conciencia de un mundo espiritual, de unos dioses, de alguien superior al humano. Y creo que toda cultura o toda cultura ha tenido durante la historia del hombre una conciencia de que existe algo superior al hombre. Si nosotros miramos a nuestros indígenas de Sudamérica, ellos adoraban también o al sol o a las estrellas o a seres que eran superiores a ellos mismos, ¿cierto? También vemos los de Centroamérica, vemos incluso los grecos, todos tenían, los egipcios, si alguna vez ustedes han estado en Egipto y han podido ver también de que hacían imágenes a seres superiores a sí mismo. O sea, el hombre sabe de adentro de que el hombre no es la máxima expresión del universo, sino que ha sido puesto en la Tierra o en donde haya sido puesto, si hay vida en otros planetas también, de que hay una vida superior a todas las cosas, de donde todo mana, de donde todo viene, y no porque esa vida sea creada, sino porque esa vida es creadora en sí, ¿sí? Y sabemos que es, pues, Dios. Entonces les dice Pablo a estos muchachos, o sea, a ustedes que están aquí, yo veo que ustedes son gente religiosa, ustedes tienen diversos tipos de dioses o seres superiores a los cuales ustedes adoran, saben que hay una conciencia de esa superioridad de algo más allá del hombre, ¿sí? Veo vuestros santuarios, veo que ustedes hacen lo uno, veo que ustedes hacen los otros, no sé si era que ponían velas o hacían qué, o hacían oraciones, no sé qué es lo que hacían, pero tenían algún tipo de ritual que llevaban a cabo para tratar de adorar o agradar a estos dioses, ¿cierto? Y porque él dice que cuando llega aquí al punto, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, ¿sí? O sea, tenían una expresión de adoración para con este ser al cual desconocían, ¿sí? Entonces, Pablo les dice, pues sin conocerle, ustedes le están adorando, ese es al quien yo sirvo, ¿sí? Entonces, se puede tener una conciencia de seres superiores, ¿sí? O de un ser superior, pero no tener una conciencia de la comunión, la adoración a ese ser, es sin conocerle, es sin conocerle. Nuestros indios no lo conocían, ¿cierto? Los grecos tampoco lo conocían, los egipcios tampoco lo conocían, ¿cierto? Los romanos tampoco lo conocían, los vikingos tampoco les conocían, ellos tenían a otros dioses, a Udin y no sé cuánto, conciencia de seres superiores, el rey del relámpago, el rey ¿cierto? Del trueno, pensando que, sabiendo dentro de sí de que hay un ser superior o algo que sobrepasa la vida humana, ¿sí? Pero dice aquí, ustedes hacen todo ese tipo de ritos, más ustedes lo hacen a dioses, e incluso pueden que estén adorando al Dios verdadero, más no le conocen. Porque es necesario, es la única manera de llegar a conocerle es por medio de aquel que da la vida espiritual, que es Cristo. Y la semana pasada dijimos muy claramente, él mismo se ocupó de responder a la pregunta diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? O sea, el camino a esta vida, la verdad única para poder participar de este tipo de vida, es que yo, dice él, yo soy el camino a esta vida, yo soy la única verdad que lleva a esta vida, porque yo soy la vida, ¿sí?
Dice las Escrituras de que todo lo que existe subsiste por medio de Él, que es de Él y para Él, ¿sí? O sea, Él lo creó todo, Él lo sostiene y subsiste por el poder de su palabra, el verbo hecho carne, la vida de Dios expresada a los humanos en la faz de Jesucristo, por el cual ninguno de nosotros podemos llegar a tener ese nivel de entendimiento o de naturaleza, sino es por el Espíritu de Dios, que gracias a Dios no se recibe por rituales o cosas que yo hago o sigo o quiero alcanzar, sino por la pura gracia y misericordia de Jesucristo, que nos llamó para que creciéramos a la imagen de su Hijo. ¿Mm? Sí. Eso es maravilloso. Sí. En Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12, dice así, Efesios 1, 11 al 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está hablando de Dios, de que Dios, de acuerdo a su plan eterno, a su plan antes de la formación de los tiempos, de acuerdo a su propósito, y que hace todas las cosas como a Él le parece, en Él hemos recibido herencia, la herencia que es por medio de Cristo Jesús, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Y noten ese verbo ahí, a fin de que seamos. No dijo para que sean algún día, ¿sí? Tampoco dijo porque son de alabanza de su gloria, o para que sean algún día, sino para que, a fin de que seamos. Esto a mí me expresa de que es algo continuo, ¿sí? Es algo continuo. El Señor nos llamó y con el fin de que nosotros continuamente seamos para alabanza de Dios. O sea, yo no soy ya, no seré, pero estoy siendo en todo el tiempo, creciendo en esa experiencia y en esa vida para poderle alabar a Él. ¿Ok? Ese punto creo que es importante que lo tengamos, porque a veces pensamos de que nosotros venimos a ser cristianos o nacer de nuevo y que ya estamos en una capacidad de adulto espiritual. Y eso no es una realidad, porque entonces no se verían en medio del cuerpo de Cristo y en la expresión de los creyentes tanta inmadurez y tanta infancia espiritual. Y eso se muestra por el carácter del creyente y la capacidad que tiene en su desarrollo. Eso es evidente. Usted juzga a los niños que nacen de nuestras vidas y usted puede decir, ese niño todavía toma tetero. Pues no está maduro. Este niño come carne. Este niño ya sabe coger el bus solo, ¿cierto? Este niño ya tiene pase de manejar. Este joven ya trabaja, ¿sí? Por la expresión de la madurez y de la administración de sí mismo, uno puede juzgar la madurez de una persona, ¿cierto? De la misma manera en lo espiritual. Hay creyentes que piensan que porque yo voy a la iglesia y hago todos estos eventos y participo de todo esto y porque nací de nuevo, ya soy un creyente maduro. Eso se juzga por medio de ¿qué? Perdón. Eso se juzga por medio de ¿qué? De las evidencias que va manifestando en el desarrollo en el que vamos siendo de alabanza. Porque muchas de las cosas que hacemos no son de alabanza a Dios. O sea, no glorifican al Padre, no expresan su carácter y no expresan su manera de pensar ni lo que Él es. Muchas veces hay mucho de nosotros que todavía se expresa en todo lo que hacemos y poco de Cristo o poco del Señor, poco de esa naturaleza que hemos adquirido por el Espíritu. Gracias, amor. Bueno, sigamos. Entonces vamos siendo continuamente para alabanza. Seguro ustedes han escuchado el versículo en Mateo 15:8 que dice, este pueblo me alaba de labios, ¿cómo es que dice?
Exactamente, de que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Tiene que ver con lo mismo. O sea, tiene que ver de que lo alabo con cosas externas, mas no estoy siendo una expresión de alabanza a Dios en el carácter que en mí se está formando para darlo a conocer. Nosotros la semana pasada hablábamos de que el evangelio verdadero, ¿cierto? No es el que se predica, sino que el evangelio verdadero es aquel que se expresa por medio de la iglesia. Las buenas nuevas de salvación, que son el mismo Cristo, debe tener una expresión en donde, en su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Nosotros. Entonces, la evangelización verdadera es la que viene por medio de la expresión del cuerpo, dando a conocer las buenas nuevas, como en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de funcionar dentro del ámbito que estamos como hombres y mujeres en esta tierra, pero que traen a expresión a este mundo la mente de Dios, el carácter de Dios, los principios de Dios, ¿cierto? El corazón de Dios, los valores del Espíritu, el gobierno del Espíritu, por medio del hombre en todo lo que vivo. Por eso es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, para que eso se manifieste, ¿sí? Y por eso tenemos que tener nosotros bastante cordura de pensar muy grandemente de nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber de que estamos en un desarrollo, un crecimiento. No creernos más de lo que somos, sino que cada uno tenga su juicio correcto en cuanto a sí mismo, ¿cierto? Y sepa de que no lo he alcanzado todo, no estoy en la máxima expresión, sino que vamos en crecimiento. Ser humilde en cuanto a eso para que puedas ir siendo transformado. Porque lo que hoy crees que sabías, mañana vas a decir, uy, estaban pañales todavía, ¿sí? Entonces eso es importante. Y más que todo para los que dirigen o tienen algún tipo de dirección dentro de un cuerpo de la iglesia, por ejemplo. Tener cuidado porque no hemos alcanzado la totalidad. Y yo digo, creo decir con correcto esto de que llegar a la totalidad es llegar a lo infinito, porque Dios es eterno. ¿Cómo llegar a conocer a Dios en su plenitud? Jamás. Pero vamos creciendo en esa madurez, en ese desarrollo a la medida del Hijo de Dios. Bueno, en cuanto al comportamiento, uy amor, regálame un poquito más de agua, por favor. En Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Uy, gracias. Mateo 22. Mateo 22, del 36 al 40. Antes de leer eso, voy a hacer otra vez énfasis en esto. La vida espiritual se refleja en la medida que las características de la naturaleza de Dios se va expresando en el comportamiento del hombre. Recuerden el versículo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe, en la confianza, en el gobierno, en la disposición, en el entendimiento, en la mente del Hijo de Dios, que se entregó, ¿cierto?, por mí. De esa manera viene a haber una expresión, poco a poco, a la medida que se va madurando. No hemos llegado a la plenitud, ¿sí? Y tampoco deberíamos estar en pañales si ya llevamos años en el Evangelio. Eso es otra contradicción, de que un creyente todavía tenga los mismos comportamientos, mentalidades, tratos, funcionamientos, como si fuese un hombre o mujer carnal, y no haya habido una transformación de carácter y de expresión y de forma de vivir si ya lleva años en el Evangelio. ¿Okay? Pilas, porque eso es un crecimiento atrofiado al cual Pablo le llamó la atención. Ustedes debiendo ya ser maduros, ¿cierto? Todavía no les puedo hablar como espirituales, ¿cierto? Por cuanto hay muchísimas cosas que no concuerdan a la naturaleza que han recibido de Dios.
Entonces dice Mateo 22:36, le hacen esta pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, igual o parecido, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? Entonces usted puede hacerse la pregunta, sí, pero esto era en el Antiguo Testamento, Jesucristo no había muerto, esto fue lo que estaba escrito en las tablas de la ley, algo a lo cual ahora nosotros en el Nuevo Testamento no aplica. Pues le digo que se equivoca, porque lo que el Antiguo Testamento y lo que estaba escrito en esas tablas no estaba mostrando una ley, sino estaba mostrando un carácter, una expresión de la naturaleza de Dios, donde habla de que si has de amar a alguien, tienes que primero tú amar a tu Señor, a tu Creador, ¿cierto? Con toda tu vida, con todo tu ser. Y después, amar a tu prójimo como a tú mismo. Si esas dos cosas tú las puedes hacer, entonces estás empezando a entender el corazón y la vida del Espíritu. Si esas cosas no las logras entender, quiere decir que todavía hay mucho del hombre natural, carnal, donde solamente se piensa en el yo y no se piensa en el otro. Dice, es indiscutible el de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo a eso, ¿cierto? Ese es indiscutible. De que todos entendemos de que amar a Dios sobre todas las cosas, sí, eso sí. Pero después dice, y el otro es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Y sabemos que la ley y los profetas y el Antiguo Testamento, ¿a quién estaba revelando? Al Hijo, a Cristo. Era la sombra del que, al que iba a venir, ¿cierto? Estaba mostrando de una forma figurada o de una forma de sombra las características de la naturaleza de aquel que iba a venirse a ser revelado a nosotros en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, este punto es bien importante. El Hijo de Dios, Jesucristo, ya ha sido revelado a nosotros. ¿Y Él por qué vino? Por amor a nosotros. Él cumplía esto. Él cumplió esto. Esta es la máxima expresión de amor. Se resume para el hombre entendible de cómo debe proceder. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ser gobernado por Él, guiado por el Espíritu. No hacer lo que yo hago. Men jeg glad du ber om hjelp. Pust dypt noen ganger, og tenk på alle menneskene som der for deg. Mira, Hvis du føler at du i fare... Siri se preocupó por lo que estaba diciendo. Me escuchó triste, dice, lo siento que te sientas un poquito triste y que te sientas como que estás en peligro, y empezó a hablar por sí sola. Miren, ese es otro tipo de vida, una vida creada por los hombres, una vida artificial. ¿Sí? Siri es una vida artificial. Tiene inteligencia, mas no tiene una inteligencia espiritual. Jamás tendrá conciencia de la vida del espíritu porque fue creada por el hombre. ¿Sí? Pero es un tipo de inteligencia. Le llaman incluso IA, inteligencia artificial. ¿Sí? Buen ejemplo que tenemos para el día de hoy. Gracias, Siri, por tu participación. Gracias, Siri, por tu participación. Seguro me responde ahorita. Bueno. A ver, Siri, me sacaste del tema. Ok, sí, entonces hablamos de que... Estamos hablando de amar, sí. De que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces estábamos muy claros de que amar a Dios sobre todas las cosas, sí, eso es entendible, pero de amar al prójimo como a sí mismo, eso requiere de una madurez y entendimiento de la vida y del Espíritu de Dios. Cristo Jesús hizo eso. Él obedeció
sirvió al Padre, no hacía nada sin el mandamiento o gobierno de Él. No hago mi voluntad, sino la suya. Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Los que me han visto a mí, han visto al Padre, ¿cierto? Y vino a tomar el lugar por amor de aquellos que estaban condenados a la muerte eterna por causa del pecado, ¿sí? Se puso en el lugar, se condicionó a sí mismo a la limitación de un hombre y una mujer en esta tierra, siendo el creador de todas las cosas, y se cargó el pecado del hombre, ¿cierto? Muriendo en una cruz. Ahí está expresando exactamente esto: amar a su prójimo como a sí mismo. Y eso es otra cosa. Amar a su prójimo como a sí mismo es llegar a pensar que lo que yo quiero, yo tener, yo vivir, yo experimentar, también se lo deseo al otro. De que las aflicciones del otro y las dificultades del otro, también yo puedo entenderlas, y si puedo, se las alivio, o si puedo, me pongo en sus zapatos para poderle ayudar, aliviar, ¿cierto? No busco mi propio bien, sino busco el bien del otro. ¿Sí? Si soy mayor, ¿qué busco? Levantar al caído. O sea, es una mente de un entendimiento real, de una expresión, de un carácter que está siendo transformado para poder llegar a vivir eso, no a decirlo. Yo te amo, yo te perdono, ¿cierto? Yo deseo lo mejor para ti. Son palabras. El Señor Jesús dijo eso. Pudo haber dicho, yo te amo, pero bueno, vas para el infierno, ¿cierto? Yo te comprendo, pero no voy a participar, ¿cierto? Ponerse en los zapatos de la otra persona y poder tener una participación activa en la vida de esa persona, eso es de una mente superior, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Él lo dijo, de estas dos maneras se resumen, y una era amar a Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como tú mismo. Eso es nuestra buena guía, digámoslo así. Es una buena guía para mirar si nosotros estamos creciendo en el espíritu. Si logramos entender, si logramos ponernos los zapatos y podemos ayudar y bendecir la vida de otros, no buscando el bien propio, sino el bien del otro. En eso, el matrimonio y el hogar es la forma más fácil de entenderlo dentro del hogar de la familia. Un hogar funcional es donde todos, con diferentes roles, se aman de tal manera que buscan el bien del otro, ¿cierto? Yo busco el bien de mi esposa busca mi bien. Nosotros buscamos el bien de nuestros hijos y nuestros hijos buscan el bien nuestro. Nos servimos mutuamente. Nadie es superior al otro. Las dolencias del uno son las dolencias del otro. Y si le puedo ayudar en su dolencia o en su dificultad, lo hago. ¿Por qué? Porque de tal manera lo amo que me pongo en el lugar del otro con tal de aliviarle su necesidad y su dificultad, ¿sí? Ahí es como el laboratorio de entendimiento de una forma humana de cómo esto se puede desarrollar. No es perfecto, hay diferencias, hay problemas, pero en medio de eso podemos trabajar para la mutua edificación y el crecimiento de ese cuerpo, ¿sí? Lo mismo pasa en las iglesias, porque hay tanta división, porque hay tantos problemas de doctrina, porque todos están buscando quién es mejor que el otro, quién sabe más que el otro, quién es el que manda, quién es el que decide, en vez de decir, estamos para la mutua edificación. Tu iglesia de allá o congregación, dame lo que de Cristo tú has recibido, y tú, miembro de allá, dame lo que de Cristo has recibido, y yo que estoy aquí, te doy de lo de Cristo he recibido, para que como el cuerpo de Cristo podamos llegar a dar a conocer al mundo que verdaderamente venimos por Él. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Esa era la evidencia que Él decía, ¿cierto? Los conocerás por sus frutos, los conocerás porque se aman mutuamente.
Y yo a veces miro hacia alrededor, lo hacemos con mi esposa y decimos, creo que todavía estamos bastante lejos como Iglesia Universal de esa expresión, ¿sí? Para que el mundo le conozca de esa manera. Aunque también nos alegramos de ver que hay muchísima gente en el mundo que por el hecho de que está madurando, creciendo, adquiriendo inteligencia y sabiduría espiritual, porque se están capacitando con maestros y apóstoles que les están edificando en su vida espiritual, están cambiando su forma de pensar. No buscando lo suyo, sino buscando el bien de los otros. Bueno, yo creo que ya casi vamos a terminar. Entonces les decía de que Pablo lo dijo muy claro a los corintios. Bueno, antes de eso les voy a leer, porque ustedes acuerdan que leímos 2 versículos del Antiguo Testamento, en Mateo, donde Jesucristo todavía estaba aquí y no había muerto, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y que la gente puede pensar, sí, pero eso es Antiguo Testamental. Jesucristo dijo... Pero Pablo también lo dijo en Gálatas, idéntico. Sí, sí. Y Jesús lo dijo en Juan, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En Corintios hablábamos ya de esto, de que las evidencias de la espiritualidad no era por los dones ni por las manifestaciones, sino que Pablo les llama la atención incluso porque no han entendido lo que la cena de Dios es, porque se estaba buscando su propio bien. Unos comían y se saciaban, mientras que otros aguantaban hambre, ¿sí? Y entonces Pablo les dice, ustedes no han entendido lo que es el amor de Cristo, no han entendido lo que es la mente de Dios, no han entendido lo que es ser espiritual, porque hacen todas las cosas de los parámetros religiosos o evangélicos o cristianos, más unos comen y otros pasan hambre. No han entendido ni han discernido el cuerpo de Cristo. No se ponían en el lugar del prójimo. Era primero yo, contarle que yo esté bien, y el otro, bueno, que salga adelante como pueda, ¿cierto? Y es como yo pienso, ¿cierto? Y bueno, el otro piensa de otra manera, pero lo que yo pienso es lo mío, ¿me entiendes? Entonces, por eso él amonesta esas cosas. Y en 1 Corintios nos vuelve a decir, y este versículo todos lo hemos leído 1000 veces, dice, si yo, 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 13, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, aquí está diciendo, y no amo a mi hermano como a mí mismo, vengo a ser como metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿cierto? Ahí lo está diciendo Pablo de una forma como sarcástica. Si tú crees que tú tienes tanto conocimiento y que ves todas las cosas y entiendes todas las cosas, pero no tienes amor, no has entendido nada. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, entre paréntesis le puse, no amo a mi prójimo como a mí mismo, de nada me sirve. ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, no se jacta de ser superior, no se envanece en que cree que tiene mayor capacidad, ¿cierto? No se da un valor inapropiado de sí mismo, ¿sí? Sino que se juzga con cordura a sí mismo en relación al resto. No hace nada indebido, ¿sí? No busca lo suyo. Y dígame, ¿no es fácil siempre querer buscar lo de uno? Con tal de que yo esté bien, el resto que se las arregle, ¿cierto? No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Han leído ustedes esos versículos antes? No lo sabemos de memoria.
los repetimos en las canciones y los recitamos como versículos aprendidos. En todos los matrimonios los dicen, ¿cierto? Cuando se va a casar, le leen esto a los que se van a casar. Pero ¿en dónde viene a tener esto expresión? De pronto nunca. ¿Por qué? Porque no ha venido a ser partícipe o formado en la naturaleza que hemos adquirido para que tenga una expresión natural. No de un conocimiento aprendido, no de unas palabras recitadas, no de bocas para afuera, sino de una verdaderamente vivencia del gobierno del Espíritu, de un hombre que ya no vive él, sino que Cristo vive por medio de él. ¿Sí? Esos son dos mundos diferentes. ¿Sí? Y si fuéramos a sumar esto bajo el último punto, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a él mismo o a sí mismo. Porque yo no hago nada que sea de desventaja para mí, como Sergio, ¿cierto? Yo me cuido, yo como, yo trato de dormir bien, hacer gimnasia, con tal de que yo esté bien, contento y satisfecho. Pues de la misma manera debo pensar de mi prójimo. Bueno, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí Pablo no está hablando de que cuando yo era niño infante de 5 años, cuando nací de mamá y papá. Está hablando de su experiencia de niño espiritual. Cuando yo era niño espiritual, pensaba como niño, juzgaba como niño y caminaba como niño. Más cuando ya fui hombre, o sea, como ya por medio del caminar en nuestra nueva vida que hemos recibido de parte de Cristo y hemos alcanzado cierto desarrollo y madurez espiritual, entonces ahora pienso como un hombre, o sea, como un creyente ya que ha alcanzado cierto grado de madurez, donde no recita cosas, no habla cosas, no hace cosas, sino que está teniendo una expresión natural de esa vivencia. ¿Ok? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido en el día del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntan que cuál es el mayor de los mandamientos, ¿qué le respondió? Lo que siempre han sido desde el principio: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. En eso se resumen una vida de un creyente que está creciendo en madurez, si logra tener ese tipo de expresión para con la humanidad que le rodea, siendo partícipe de este mundo natural, pero que tiene una expresión de una mente espiritual en todo ámbito de su caminar en esta tierra. ¿Sí? Ahí se va creciendo. Ese de pronto sería para mí un punto de referencia en donde voy yo en ese crecimiento al cual el Señor quiere que yo llegue. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, espero que les haya servido esta enseñanza, de que la repitan otra vez, escúchenla otra vez. Como yo les digo, hago mucha énfasis, escúchenla otra vez, porque lo que acabo de decir no se queda ciertamente con una vez. Yo hago el ejercicio, yo también después de esto, un día después, me vuelvo a escuchar, porque no crean, yo también necesito recordarme estas cosas, ¿sí? No he alcanzado todavía la meta, ahí voy creciendo, pero el Espíritu nos habla para la edificación del cuerpo y que podamos llegar todos a esa medida que el Señor quiere para su iglesia, ¿ok? Para que Cristo sea conocido a través de nosotros, no por lo que decimos, sino por lo que vivimos en esta nueva vida que hemos recibido por Él. Bueno, disfruten del día, gracias por estar aquí y entonces nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta luego.